Buenas, bienvenidos a La Raíz del Lirio. Hoy os traigo un episodio un poco diferente a lo que suelo hacer. Os voy a explicar la carrera de literatura comparada y un poco la experiencia que yo tuve durante los 5 años que estuve en la Universidad de la UGR. La carrera de literatura comparada está en Granada, en Madrid, en Barcelona y también hay un ciclo bastante parecido en Galicia. Yo voy a explicar la que existe en Granada, pero aunque hay resonancias, cada una es diferente. Para comenzar, os voy a explicar una pequeña anécdota de cómo llegué a la carrera. Luego os voy a tratar de explicar cómo creo que se desarrolla el conocimiento en el marco de la universidad. Después ya profundizaré en lo que es el grado de literatura comparada y qué asignaturas hay cada año y un poco dónde se suele poner el foco en cada curso. Después de eso os explicaré lo que yo he aprendido, que es la literatura comparada, y también las salidas laborales que puede tener. Además, os quiero comentar un poco mi experiencia en la universidad y os quiero recomendar 6 libros que me han parecido muy interesantes y que creo que os van a servir tanto para introduciros en la literatura comparada como para saber un poquito mejor de qué va la universidad y de qué va el aprendizaje y el conocimiento. Finalmente, os voy a dar algún consejo que a mí me hubiera gustado recibir en mi momento cuando yo entré a la carrera. Yo llegué a la carrera de literatura comparada gracias a una profesora maravillosa que se llama Malola, que me descubrió esta carrera y me propuso que la hiciera porque un día me vio muy entusiasmado haciendo una exposición de poesía, de literatura. Como ella vio esa pasión, me dijo que podía ser un buen lugar. Realmente yo no sabía qué estudiar y cuando me lo dijo sentí que era la única carrera que realmente yo podía hacer. Antes de eso mis ideas eran ingeniería y cosas así más científicas, pero definitivamente lo vi claro cuando ella me lo propuso. Realmente yo no sabía lo que era la literatura comparada, solo sabía que había más literatura que en el resto de filologías. Y eso para mí ya era suficiente. Después de los 5 años de carrera, la sensación con la que me quedo de la universidad es que es un espacio que consiste en abrir puertas. Realmente busca abarcar lo máximo posible, aunque en muchas ocasiones no se pueda profundizar, para que el alumno tenga un mapa donde poder elegir qué campo de conocimiento es en el que quiere profundizar más, o qué aspecto de la literatura o de la comparación de la literatura es en el que quiere profundizar más. A mí esto al principio me costaba entenderlo y me daba rabia, porque también una de las cosas que aprendí que a mí lo que más me apasionaba era la filosofía. Entonces, ver un conocimiento genérico, superficial, más memorístico, a mí a veces me daba un poco de rabia. Pero realmente la tensión que existe en la universidad es entre lo histórico y lo analítico. Siempre que tú veías la evolución histórica, también se veía algo de análisis. Y viceversa, cuando se veían asignaturas más de análisis, que nos preguntaban qué era la literatura o qué era la comparación, que acaba siendo también un poco de crítica literaria, en este espacio también está la dimensión histórica, pues se ve cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el conocimiento como tal se daba siempre en esa tensión. Si eres de los míos que te gusta más
ir al texto, profundizar en el texto y generar a partir de una experiencia directa con el texto, vas a tener que centrar tu atención en esas asignaturas, aunque sean las menores, e intentar nutrirte de esa forma en el resto de asignaturas más históricas que a lo mejor no profundizan tanto en el texto. Aunque lo importante es que la universidad os va a permitir ver mucho rango en poco tiempo, que aunque 4 años parezcan mucho, realmente no es tanto, y os va a permitir ir conociéndoos un poco mejor y saber qué es lo que verdaderamente os apasiona. Luego, pasando a los cursos, normalmente el grado se hace en 4 años. El primer año y el segundo son bastante genéricos y ya el tercero y el cuarto son algo más personales, porque aparte de que se profundiza más en la literatura comparada y en la literatura como tal, también tenemos una serie de optativas que os va a permitir profundizar en temas que vosotros elijáis. El primer curso consta de una serie de asignaturas que algunas os van a recordar al bachillerato, porque está historia del arte, está historia contemporánea, está también lengua, uso y norma, pero luego tenéis otra serie de asignaturas nuevas que para mí fueron apasionantes, como pudo ser lingüística o retórica, que ya profundizan en lo que es la lengua o la literatura de una forma diferente a lo que veníamos estudiando. También tenéis una asignatura nueva que yo no pude dar, pero tiene muy buena pinta, que es literatura hebrea. Aparte de esto, vais a tener una asignatura de introducción a la literatura comparada que, aunque se ve de forma genérica, ya os va a introducir todo lo que seguirá a lo largo de los 4 años. Además, tenéis una lengua moderna que tenéis que estudiar, que a lo largo de los 4 años tendréis que llegar a un nivel medio, que esos son 2 años, o a un nivel superior. Si elegéis el nivel medio, vais a tener que elegir otra lengua moderna más. Yo, por ejemplo, elegí hebreo e inglés, pero vais a tener muchísimas lenguas para elegir. Y luego tenemos también una lengua clásica, que es latín, griego, árabe o lenguas eslavas. Una de esas 4 tenéis que elegirla. Eso se va a mantener solamente en primero y en segundo, si no me equivoco. Y cuando entréis a segundo ya vais a pasar un poco de esa generalidad y entráis en más elección. Esas elecciones van a ser qué tipo de literatura europea queréis y qué tipo de literatura hispánica. En la literatura occidental creo que teníais que elegir sobre 5 literaturas, que van desde norteamericana, alemana, inglesa, rusa, francesa, y luego de la hispánica, si no recuerdo mal, eran 3. Y también tenéis ahí poesía del siglo XX, siglo de oro español, literatura hispanoamericana. Y luego ya en tercero vais a tener otras literaturas, ¿no? Como puede ser la literatura china o hebrea. Además, en este segundo año vais a tener una introducción a las literaturas clásicas. Una asignatura que se puede hacer un poco densa, pero es muy interesante porque veis los orígenes de la literatura y qué se entiende en literatura en el pasado. También tenéis otras asignaturas de corte histórico como la literatura románica medieval y tenéis un mapa de la literatura en literatura universal. Continuaréis profundizando en lo que es lengua literaria y vais a también ver los géneros literarios. En cuarto ya vais a entrar más en el meollo de lo que es la crítica literaria y el estudio de la literatura. Vais a tener principios de la literatura comparada, donde vais a estudiar por primera vez en profundidad este campo, y luego vais a tener métodos de análisis literario que, si sigue dándolo Azucena Blanco, vais a tener muchísimas referencias de autores. No os abruméis, porque os van a venir bien para profundizar en aquellos en los que más conectéis.
Además, esta asignatura tiene un corte filosófico que a mí me encantó. Luego también tenéis métodos de la literatura comparada, donde también se sigue profundizando en los diferentes campos de la literatura comparada. Y por último, en el cuarto año se disgrega un poquito más el conocimiento y salimos un poco de lo que es la palabra, la literatura, y entramos en asignaturas como literatura y espectáculo o música y escena. Además, como ya tenéis las optativas, vais a poder elegir entre unas asignaturas muy interesantes, sociología de la literatura, maravillosas, con Antonio Alías y con Azucena Blanco, también filosofía con Javier de la Higuera, otras asignaturas como semiótica que os van a hacer profundizar en aquellos temas que más os gusten. Además, este año tenéis dos cosas muy buenas, que es el TFG y las prácticas externas. En las prácticas externas os van a abrir las puertas al mundo laboral y experimentar qué tipo de trabajos podéis hacer con esta carrera. Que hay colegios, hay lugares de administración cultural, hay periódicos, así que hay varias posibilidades. Y luego el TFG, que os va a permitir no solo conectar con un profesor más profundamente, sino investigar un tema que os haya apasionado durante la carrera. Yo recomiendo que este TFG lo vayáis pensando en tercero para que en cuarto, nada más empezar el curso, ya vayáis investigando poco a poco y que luego no os pille el toro. Sobre todo para que podáis identificar qué tema os motiva lo suficiente como para que hagáis un trabajo que no os canse y que os llene de energía y de vida. Yo creo que esa decisión la tomé demasiado tarde y no fue hasta que empecé a hacer el TFG que me di cuenta que había otros temas que podría haber hecho de forma infinitamente más estimulante. Yo, por ejemplo, lo hice de cuentos ilustrados, que me gustaba mucho el tema, pero a lo mejor hubiera profundizado más en cuentos orales o en la tradición de los mitos o además, un poco aparte de eso, en la literatura mística, que a mí siempre me ha llamado la atención, pero por el foco que yo le quería dar, pues no me vi lanzado a ello. Esto no lo he mencionado, pero la posibilidad del Erasmus la tenemos a partir del segundo año y muchísima gente lo disfruta y yo lo recomiendo si tenéis la posibilidad de hacerlo porque os va a permitir no solo nutriros de otra universidad, de otra ciudad, de otro país, sino el quitaros esas asignaturas que aquí en la UGR pierden un poco de calidad y en otras universidades pueden tener un mayor valor. Terminado este repaso de lo que es la carrera, os describo un poco en qué consiste la literatura comparada. La literatura comparada nace de la búsqueda de las conexiones entre creación literaria y o bien otras creaciones literarias o bien otro tipo de arte, otro momento histórico, incluso la tecnología. Es un campo que se ha ido abriendo cada vez más y a veces también la crítica que se le hace es esa disolución de un corpus, ¿no? de una perspectiva de estudio. Hay diferentes formas de buscar estas relaciones, ¿no? y estos vínculos. La forma más clásica puede ser la de enarbolar temas, ver cómo diferentes obras tocan diferentes temas, de qué forma los tocan, o personajes, tipos de personajes, tipos de lenguaje, qué obras confluyen en una misma etapa artística. Y luego también se puede ver desde la perspectiva de la traducción, por ejemplo, cómo la traducción, una obra se vierte de una lengua a otra. ¿Qué proceso se da? ¿Por qué un traductor elige las palabras que elige, ¿no? Problematizando qué es la traducción? También hay gente que está en contra de la traducción, ¿no? Y todo este tipo de debates que son muy nutritivos. Luego también tenemos la literatura comparada
interartística, cómo se compara la literatura con otras artes. Por ejemplo, si un poema se ha inspirado en un cuadro, ¿qué tipo de relación tienen? O un autor que cree literatura y que cree otra arte, por ejemplo, escultura o que cante, ¿no? Y cómo se combinan esas dos artes. Además, también una de las últimas investigaciones son las de la literatura digital. Cómo se crea una literatura a partir de algoritmos, donde el autor se rompe y se generan otro tipo de creación. Aquí estamos viendo esos límites de la literatura y del campo de la literatura comparada. Por último, también están los cultural studies, los estudios culturales, que buscan ver en la literatura los reflejos sociales y culturales del humano, como pueden ser la rama del feminismo, del postcolonialismo, etc. Y bueno, tras ver esta parte, ¿no?, de lo que es la literatura comparada, llegamos a las salidas laborales. Las salidas laborales son bastante variadas, aunque siempre suelen girar en torno al mundo de la cultura. La más común es la del profesor, ¿no?, profesorado, que ya sea con tu máster y luego tu oposición o yendo a un colegio concertado o privado, pues te da la posibilidad de ser profesor de lengua y literatura. Luego también está el máster de biblioteconomía para estar en la biblioteca y luego también está el máster de gestor cultural. Este es muy interesante, pues os permite administrar, ya sea en un pueblo o una ciudad, las actividades culturales que se dan en ese lugar, ya sean talleres de escritura, talleres de otro tipo, conciertos, charlas. Todo eso se administra desde ahí. Además, también tenemos otras posibilidades como estar en un museo o estar en exposiciones o otro tipo de actividades culturales. Dicho esto, os voy a contar un poco cuál fue mi experiencia en la universidad. Bueno, para empezar quiero deciros que la Facultad de Letras es un espacio maravilloso. Se encuentra encima de una colina que para subir a veces puede cansar un poco, pero las vistas que tiene son increíbles. Está rodeada de naturaleza, tiene un monasterio jesuita al lado. Y es chulo porque en la universidad, por lo general, se ve bastante entusiasmo. Tenemos además unos trabajadores que suelen ser muy amables, muy cercanos, especialmente en la biblioteca. Las bibliotecarias son unos ángeles, te cuidan muchísimo. Y el espacio en sí de la biblioteca también es una maravilla. La cafetería es impresionante, tiene unas vistas maravillosas y para socializar ahí también es un lugar óptimo. Y luego los profesores también en general son muy buenos. Yo, como conectaba más con la parte filosófica e incluso espiritual del conocimiento, pues conecté con los profesores más cercanos, de alguna forma con los que encarnaban su conocimiento. Aquellos que eran más intelectuales, pues yo no los disfruté tanto. Es verdad que había muchos compañeros que sí lo hacían, porque lo que buscaban en la academia era una intelectualidad, ¿no? Un conocimiento dado que a ellos le diera una base para pensar a partir de ahí. A mí me gustaba más que se generara una especie de comunidad en clase, cosa que es verdad que en la universidad no suele ser el espacio para eso, aunque todavía quedan algún profesor que lo hace así y que lo mencionaré luego en los agradecimientos, pues para mí le dieron sentido a la carrera. Y bueno, ya casi llegando al final, os voy a presentar los 6 libros que os recomiendo, empezando por los 3 de literatura comparada y luego 3 más de corte filosófico, pero que también me sirvieron mucho. Empezando por literatura comparada, Lo que Borges enseñó a Cervantes es un libro de introducción a este campo de conocimiento, escrito por César Domínguez, Darío Villanueva y Saussy,
que son uno de los grandes exponentes de la literatura comparada a nivel internacional. Ellos han hecho una recopilación de todos los campos que os he explicado un poco antes, ¿no? La traducción, estudios culturales, y además te explica la historia de la literatura comparada. Es muy ameno, se hace una lectura realmente interesante y creo que os va a servir mucho para ver si os apasiona o no este campo del conocimiento. Luego también os quiero recomendar El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Este libro a mí me lo recomendaron antes de entrar a la carrera y no conecté con él hasta el 4º año. Es un poco especial porque además conecta con ese mundo de los símbolos, ¿no? De lo irracional, que si no va contigo seguramente no te guste, pero si eres una persona que lo experimente de esa forma, os va a gustar muchísimo. Básicamente relata cómo la historia, el mito del héroe, se repite en la gran mayoría de relatos. Como un héroe que es movido por algo, acaba descubriéndose, conociéndose en ese camino. Y luego, finalmente, también os quiero recomendar el artículo de Italo Calvino, ¿Por qué leer los clásicos? Este artículo, aparte de introduciros a este maravilloso autor, tanto escritor como estudioso de la literatura, os va a demostrar o explicar punto a punto por qué es importante esos clásicos y por qué tenemos que volver a ellos y contemplarlos con agradecimiento, y no tanto como una cosa pasada, sino como una cosa de plena actualidad. Y luego los 3 libros de filosofía son El maestro ignorante de Rancière, donde se expone una hipótesis de enseñanza que para mí es muy correcta, que es la de el maestro simplemente como indicador, como acompañante del estudiante, y del estudiante como el descubridor del conocimiento, como el investigador del conocimiento. Es decir, que no hay una relación jerárquica yo conozco, tú no conoces, sino ambos estamos conociendo y yo que sé algo más voy a indicarte lugares para que tú puedas llegar a ese conocimiento por ti mismo y puedas estimular tus propias capacidades. Además, os quiero recomendar el libro de Loa a la Tierra de Byul-Chul Han, pues brilla por sí solo y te hace conectar con esa belleza de la naturaleza. Y también el de Lo indisponible de Hamnut Rosa, que os va a hacer entender, o al menos os va a conectar con aquellas cosas de la realidad que no se pueden aprender, no se pueden coger, no se pueden comprar, simplemente suceden, y en ese momento mágico en el que suceden se da la resonancia, la conexión con el presente y con el mundo. Finalmente quiero agradecer los 5 años que he estado en la academia, a todas las personas que me han acompañado durante los 5 años de grado, a las bibliotecarias que son maravillosas, que te ponen una sonrisa y una mirada que infla el corazón, y también a los profesores, todos ellos, pero especialmente a Antonio Alías por encarnar el conocimiento, por transmitir la pasión por la literatura, a Azucena Blanco por darnos un poquito de todo ese mundo que ella contiene, ¿no? Sobre todo a ese nivel intelectual, pero también a un nivel emocional, y que trae la psicología y trae la filosofía al lenguaje y al estudio de la literatura en el presente. También a Javi de la Higuera, por darnos esa maravillosa clase de filosofía, y que aunque tenía poco tiempo consiguió
comprimir y darnos una filosofía que, si bien conectaba con la literatura, era maravillosa en sí misma. También un saludo a José, ¿no?, que fue ayudante de Javi y también me pareció muy buen profe. Luego también agradecer a todo el grupo de estudios hebreos, a Aurora, a Carmen y a Olga, porque también para mí fueron un poco mamis, ¿no? Te cuidaban en la clase y no solo daban un conocimiento, sino también un apoyo emocional que muchas veces se necesita también, aunque estemos en la academia. También a José Manuel Ruiz, porque con él hice el TFG y podría decir que me ha cambiado la vida en muchos sentidos, sobre todo en la del orden y en la de la claridad frente a aquellas ideas vagas y aquellas ideas bien desarrolladas que tienen un contenido real. Así que gracias a todos ellos. Y además quería dar unos consejos breves que creo que a mí me hubieran servido en la universidad. 1. Buscar siempre aquello que os apasiona. No hagáis las cosas por hacer. Intentar conectar verdaderamente con aquello que estáis aprendiendo. No tengáis miedo a escoger algo que a lo mejor no es vuestra pasión, pues es ese camino el que os permite conoceros mejor y saber elegir lo que realmente queréis. Y luego, tampoco tengáis miedo a tomaros un año sabático, a explorar cosas nuevas, a trabajar en alguna cosa, a saber también con claridad en esa relajación del año qué es lo que realmente queréis. El mundo gira muy rápido, pero vosotros tenéis el poder para parar, poner los pies en la tierra y de verdad construir una vida con sentido y no haciendo las cosas por impulso. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os sirva, os deseo la mejor vida, os deseo que realmente conectéis con vuestra pasión y además que disfrutéis la carrera de literatura comparada, si es lo que decidís finalmente. Un beso enorme, un abrazo y nos vemos pronto. A Julia Naurot, que es la coordinadora de grado, que aunque no la conocimos hasta el último año, puso mucho de su parte, mucha ilusión por cohesionar todo el grado, porque los primeros cursos tuvieran comunicación con los últimos y así hacer más eficiente la enseñanza y además que se disfrutara mucho más. Así que si tenéis alguna duda, por favor, contactar con ella, que seguro que os va a atender estupendamente. Y así vais a poder estar atentos a esas propuestas que ella está haciendo para que el grado sea mucho más estimulante. Por ejemplo, invita a ciertas personas para que os expliquen las salidas laborales y también otra serie de actividades. Así que no faltéis y tenerlas en cuenta, especialmente en los primeros años, que van a ser donde os estimulen más.